Hola, hoy vamos a hablar de algo que rara vez se discute cuando se habla de Franco. No vamos a hablar del hombre, no vamos a hablar de batallas, no vamos a hablar de la guerra civil. Vamos a hablar de cómo realmente funcionaba el franquismo, de la maquinaria real del poder, del sistema que mantuvo a Franco en control durante casi 40 años. Porque esa es la historia real, no un dictador solo en la cima, sino una red masiva, coordinada, institucionalizada de represión. Y cuando entiendes cómo funcionaba ese sistema, cuando ves su alcance, su sofisticación, su penetración en cada aspecto de la vida española, entiendes algo fundamental. El franquismo no era solo Franco. Era un aparato estatal completo diseñado para detectar, intimidar y destruir cualquier oposición. Era un sistema. Y los sistemas son mucho más difíciles de derrotar que individuos. Entonces vamos a explorar ese sistema, cómo fue construido, cómo operaba, quién lo componía y cómo afectaba la vida cotidiana de millones de españoles. Porque esta es la parte de la historia que incomoda a todos. A la derecha, porque revela la brutalidad sistemática del régimen que algunos todavía defienden. A la izquierda, porque revela cuántas personas ordinarias participaron activamente en la represión. Pero es la historia que necesita ser contada. Empecemos con la estructura básica. Había tres pilares principales del aparato represivo franquista. La Brigada Político-Social, conocida simplemente como la Político-Social o la BPS, la Guardia Civil y las redes de la Falange. Cada una tenía roles diferentes pero coordinados, y juntas creaban una red de vigilancia y control que cubría todo el país. La Brigada Político-Social era esencialmente la policía política del régimen. Estaba bajo el Ministerio de Gobernación, que controlaba toda la seguridad interna, y su función era clara: detectar y neutralizar amenazas políticas al régimen. ¿Qué significaba amenaza política? Cualquier cosa. Literalmente cualquier cosa que el régimen considerara subversiva. Ser miembro de partido político prohibido, organizar sindicatos independientes, distribuir propaganda, escribir artículos críticos, asistir a reuniones sospechosas, incluso leer libros prohibidos. La político-social tenía agentes en cada ciudad importante. Operaban desde comisarías, pero frecuentemente en civil. Se infiltraban en grupos, reclutaban informantes, seguían a sospechosos, interceptaban correspondencia. Y cuando decidían actuar, tenían poderes masivos. Podían detener sin orden judicial. Podían interrogar durante días sin acceso a abogados. Podían usar tortura sin consecuencias. Y lo hacían, regularmente. La tortura era herramienta estándar de la político-social. No excepcional, estándar. Había técnicas específicas que usaban. La bañera, donde sumergían la cabeza del detenido en agua hasta casi ahogarlo. Golpes con porras en plantas de pies. Privación de sueño durante días. Electroshock. Violación sexual. Esto no es exageración. Está documentado. Miles de testimonios de sobrevivientes describen exactamente estas técnicas. Y la político-social las usaba sistemáticamente para extraer confesiones, obtener nombres de otros sospechosos y simplemente aterrorizar. Porque el terror era el punto, no solo conseguir información, sino asegurar que cualquiera que considerara oponerse al régimen supiera exactamente qué les esperaba. La Guardia Civil tenía rol diferente pero complementario. Era y es fuerza de seguridad militarizada que opera principalmente en áreas rurales. Durante el franquismo, la Guardia Civil era omnipresente en pueblos y aldeas por toda España. Su función era mantener orden público. Pero bajo el franquismo, orden público significaba conformidad política. Significaba asegurar que no hubiera actividad subversiva, que no hubiera reuniones no autorizadas, que no hubiera propaganda. Y la Guardia Civil era brutal en aplicar esto. En áreas rurales, donde había menos escrutinio, podían ser aún más violentos que la político-social urbana. Había cuarteles de la Guardia Civil en casi cada municipio. Y los guardias civiles vivían en esos cuarteles, separados de la población. Esto era deliberado, para mantener distancia, para que no desarrollaran simpatías locales. Y tenían poder enorme sobre poblaciones locales. Podían detener, podían multar, podían golpear. Y la gente tenía poco recurso.
Si un guardia civil decidía que eras problema, eras problema. Y todos lo sabían. La Falange, el partido fascista español, tenía su propio rol en el aparato represivo. Oficialmente, después de los primeros años del régimen, Franco había domesticado la Falange. La había convertido en parte del sistema en lugar de fuerza revolucionaria independiente. Pero la Falange todavía proporcionaba mucho del personal y la ideología del régimen. Y tenía sus propias redes de vigilancia. Especialmente en lugares de trabajo, en universidades, en barrios, había miembros de Falange cuyo trabajo era reportar actividad sospechosa. Eran ojos y oídos del régimen a nivel de base. Y tenían incentivos para hacerlo, porque informar sobre subversivos podía resultar en promociones, en favores del régimen, en acceso a recursos escasos. Entonces había estructura de 3 niveles: la político-social, como policía política profesional, la Guardia Civil, como fuerza militarizada controlando áreas rurales, y la Falange, como red de vigilancia civil. Y sobre todo esto estaba el Ministerio de Gobernación, coordinando. Y sobre eso estaba Franco, recibiendo reportes diarios sobre cualquier amenaza potencial. Pero aquí está lo crítico. Este sistema no solo apuntaba a comunistas conocidos o republicanos exiliados que regresaban. Apuntaba a cualquiera que pudiera potencialmente representar amenaza. Estudiantes universitarios que organizaban protestas, trabajadores que intentaban formar sindicatos independientes, sacerdotes que predicaban justicia social, escritores que publicaban crítica velada, nacionalistas vascos o catalanes que promovían identidad regional. Todos eran objetivos, y el sistema tenía ojos en todas partes. Hablemos de los informantes, porque este era componente crítico del sistema. El régimen no podía tener agentes profesionales en todas partes, entonces dependía masivamente de informantes civiles. Había varias categorías. Algunos eran informantes pagados, personas que recibían dinero regularmente por reportar sobre sus vecinos, colegas, compañeros de estudio. Otros eran informantes motivados ideológicamente, verdaderos creyentes en el franquismo que genuinamente querían ayudar a proteger el régimen contra subversivos. Y luego había informantes coaccionados, personas que habían sido arrestadas y que acordaban informar a cambio de libertad o trato más suave. El número exacto de informantes nunca será conocido. Los archivos están incompletos, y mucha de esta actividad era informal y no documentada. Pero estimaciones sugieren que en ciudades grandes podría haber sido hasta 5% de la población adulta que informaba al régimen de alguna forma. 5%. Eso significa, en un edificio de apartamentos de 100 personas, 5 estaban reportando sobre los otros. Y nadie sabía quiénes eran. Tu vecino de al lado, tu compañero de trabajo, el dueño de la tienda donde comprabas pan. Cualquiera podría ser informante. Esto creaba paranoia masiva. Porque no podías confiar en nadie, no podías hablar libremente, tenías que asumir que cualquier cosa que dijeras podría ser reportada. Y eso era exactamente el punto. El régimen no necesitaba vigilar activamente a todos, solo necesitaba que todos creyeran que podrían estar siendo vigilados. Y eso era suficiente para mantener conformidad. La censura era otro pilar crítico del sistema. Todo medio de comunicación estaba controlado. Periódicos, radio, más tarde televisión, libros, películas, teatro, todo tenía que pasar por censura. Había oficinas de censura en el Ministerio de Información y Turismo, y tenían poder absoluto para aprobar o rechazar contenido. Los censores tenían directivas específicas sobre qué era permisible y qué no. No podías criticar al régimen directamente, no podías cuestionar la Iglesia, no podías promover ideas marxistas. No podías discutir la guerra civil excepto en términos de victoria nacionalista gloriosa sobre amenaza comunista. Pero también era más sutil que eso. No podías presentar democracia de forma demasiado positiva. No podías mostrar huelgas de trabajadores de forma simpática. No podías discutir problemas sociales de formas que pudieran implicar que el régimen había fallado.
Entonces la mayoría aprendió exactamente dónde estaban las líneas y se mantuvo muy lejos de ellas. Esto significaba que toda información que españoles recibían estaba filtrada, estaba moldeada, estaba diseñada para reforzar la narrativa del régimen. Y sin acceso a información alternativa, sin manera de saber qué estaba pasando realmente, la gente vivía en burbuja de propaganda. Los que tenían radios podían intentar escuchar transmisiones de Radio París o BBC, pero eso era arriesgado. Si eras descubierto escuchando radio extranjera, podías ser arrestado por consumir propaganda enemiga. Entonces, la mayoría simplemente aceptaba la versión oficial de la realidad. No porque la creyeran necesariamente, sino porque no tenían alternativa. Ahora hablemos de los sindicatos, porque el control de trabajadores era prioridad crítica para el régimen. Los sindicatos independientes, especialmente los sindicatos anarquistas y comunistas, que habían sido fuertes antes de la guerra civil, representaban amenaza enorme. Entonces el régimen los prohibió completamente y creó su propio sistema sindical, los sindicatos verticales. La idea era corporativista, tomada del fascismo italiano. En lugar de sindicatos de trabajadores opuestos a empleadores, habría sindicatos verticales que incluirían tanto trabajadores como empleadores en la misma industria. Y supuestamente trabajarían juntos por el bien común de España, sin conflicto de clase, sin huelgas, solo cooperación armoniosa. En realidad, los sindicatos verticales eran herramienta de control. Los líderes eran nombrados por el régimen, no elegidos por trabajadores, y su función real era prevenir organización laboral independiente. Cualquier intento de organizar fuera de los sindicatos verticales era ilegal, y era perseguido activamente. La político-social infiltraba fábricas, tenía informantes entre trabajadores. Cualquier conversación sobre formar sindicato real resultaba en arrestos. Y las huelgas eran ilegales, completamente ilegales. Participar en huelga era acto de sedición. Podía ser encarcelado durante años. Pero las huelgas ocurrían de todos modos, porque trabajadores tenían quejas reales, salarios miserables, condiciones peligrosas, horas excesivas, y no había mecanismo legal para abordarlas. Entonces había huelgas clandestinas, y cuando ocurrían, la respuesta era brutal. La Guardia Civil entraba en fábricas, golpeaba a huelguistas, arrestaba a líderes y hacía ejemplo de ellos para intimidar a otros. Durante los años 60, cuando economía estaba creciendo pero trabajadores no veían beneficios adecuados, las huelgas aumentaron. Y el régimen respondió con represión intensificada, pero también con algo más sutil. Permitió muy gradualmente algunas negociaciones limitadas sobre salarios. No porque el régimen se había vuelto más benevolente, sino porque necesitaba prevenir inestabilidad que podría afectar crecimiento económico. Era cálculo pragmático, permitir un poco de espacio para quejas económicas para prevenir desafío político más peligroso. Los estudiantes universitarios eran otro objetivo principal, porque las universidades, incluso bajo dictadura, eran espacios donde ideas circulaban, donde jóvenes cuestionaban, donde oposición potencial podía organizarse. Entonces había vigilancia intensiva de universidades, había informantes entre estudiantes, había agentes de la político-social que se hacían pasar por estudiantes. Y había Sindicato Español Universitario, SEU, la organización estudiantil oficial del régimen. Membresía era obligatoria y su función era controlar actividad estudiantil y reportar disidencia. Pero a medida que pasaban los años, especialmente en los 60, el SIU se volvió menos efectivo, porque estudiantes lo veían correctamente como herramienta de control y empezaron a organizarse fuera de él. Había grupos de estudio clandestinos donde estudiantes leían Marx, leían sobre democracia, discutían política. Había publicaciones clandestinas. Había manifestaciones ocasionales. Y cada vez el régimen respondía con fuerza. Estudiantes eran golpeados por policía. Líderes eran expulsados de universidad. Algunos eran encarcelados. Pero la oposición estudiantil continuó creciendo. Porque esta generación, que había crecido después de la guerra civil, no tenía el mismo miedo visceral que la generación de sus padres. No habían vivido el trauma de la guerra
y la represión inmediata después. Entonces estaban más dispuestos a arriesgarse. Y gradualmente el movimiento estudiantil se convirtió en uno de los desafíos más persistentes al régimen. La Iglesia Católica era teóricamente pilar del régimen, y en gran medida lo fue. La jerarquía eclesiástica apoyaba a Franco, lo presentaba como defensor de la fe. Pero a nivel de base, la situación era más compleja. Había sacerdotes, especialmente sacerdotes jóvenes, influenciados por el Concilio Vaticano II y por ideas de justicia social, que empezaron a cuestionar al régimen. Estos sacerdotes veían pobreza, veían injusticia, veían represión, y empezaron a hablar contra ello. Y esto era problemático para el régimen, porque sacerdotes tenían autoridad moral. Si sacerdote decía que el régimen era injusto, eso tenía peso. Entonces el régimen intentó controlar a estos sacerdotes disidentes. La política social los vigilaba, reportaba al Vaticano sobre actividades subversivas de sacerdotes españoles, presionaba a obispos para disciplinarlos. Pero había límites a cuánto el régimen podía reprimir a sacerdotes sin alienar completamente a la Iglesia. Entonces había juego cuidadoso de presión y acomodación. Algunos sacerdotes, especialmente vocales, eran arrestados, pero usualmente por periodos cortos, y esto creaba escándalo, porque arrestar a sacerdote era controversial incluso entre españoles conservadores. Los nacionalismos regionales, especialmente en País Vasco y Cataluña, eran otro desafío constante. El régimen era centralizador fanático. Veía cualquier identidad regional como amenaza a unidad española. Entonces prohibió idiomas regionales en contextos oficiales. Catalán y euskera no podían ser enseñados en escuelas, no podían ser usados en documentos gubernamentales, no podían ser hablados en radio. Promover identidad regional era considerado separatismo, y el separatismo era traición. Esto era especialmente brutal en País Vasco, porque había tradición larga de nacionalismo vasco, y había organización, ETA, que eventualmente se volvió a violencia. La Guardia Civil en País Vasco operaba casi como fuerza de ocupación. Había controles de carretera constantes, arrestos masivos de sospechosos de simpatizar con ETA, tortura sistemática en interrogatorios. Y esto creaba un ciclo vicioso. La represión alimentaba resentimiento, resentimiento alimentaba apoyo a ETA, ETA cometía atentados, atentados justificaban más represión. Y personas ordinarias vascas quedaban atrapadas en medio, sospechosas constantemente, acosadas, aterrorizadas tanto por ETA como por el Estado. En Cataluña, la resistencia era usualmente menos violenta, pero no menos persistente. Había preservación clandestina de idioma y cultura catalanas. Había publicaciones en catalán. Había eventos culturales secretos. Y el régimen trataba de aplastar esto. Pero era difícil, porque era difuso. No había organización central para infiltrar. Era resistencia cultural de miles de individuos y familias. Ahora hablemos de las cárceles, porque las cárceles fueron componente crítico del aparato represivo. Y estaban llenas, constantemente llenas. Durante los años 40, inmediatamente después de la Guerra Civil, las cárceles españolas contenían cientos de miles de prisioneros políticos. Las condiciones eran horrendas: hacinamiento masivo, enfermedad, desnutrición, violencia. Y muchos de estos prisioneros fueron ejecutados. Las ejecuciones continuaron durante años después del fin de la guerra. No solo durante la guerra, durante años. A medida que pasaba tiempo, el número de prisioneros políticos disminuyó, pero nunca desapareció. Siempre había cientos, miles en prisión por actividad política. Y las condiciones mejoraron marginalmente, pero las cárceles seguían siendo lugares de brutalidad, donde tortura era común, donde prisioneros políticos eran tratados como enemigos del Estado que no merecían derechos básicos. Había cárceles específicas conocidas por ser especialmente brutales. Carabanchel en Madrid, La Modelo en Barcelona. Lugares donde oposición política era enviada. Y estar en estas cárceles era aislamiento no solo físico, sino social,
Porque tener familiar en prisión por razones políticas era estigma, afectaba a toda la familia, dificultaba conseguir trabajo, atraía vigilancia adicional. Entonces, familias de presos políticos sufrían también. Económicamente porque perdían ingreso del preso, socialmente porque eran marginalizados, psicológicamente porque vivían con miedo constante. El exilio era otra forma de represión. Cientos de miles de españoles huyeron del país durante y después de la guerra civil, y el régimen se aseguró de que no pudieran regresar. Había listas negras. Españoles en exilio que intentaban regresar eran arrestados inmediatamente en la frontera. Algunos eran encarcelados, algunos simplemente eran devueltos. Y para los que estaban en exilio era agonía, separados de familia, de su país, de su cultura, viviendo frecuentemente en pobreza en países extranjeros. México, Francia, Argentina acogieron a muchos exiliados españoles. Y estos exiliados mantenían oposición al régimen desde afuera, publicaban periódicos, organizaban manifestaciones, presionaban a gobiernos extranjeros. Pero desde fuera, su capacidad de afectar eventos dentro de España era limitada. Y a medida que pasaban años, a medida que generaciones cambiaban, muchos exiliados se resignaron a nunca regresar. Ahora hablemos de cómo todo esto afectaba vida cotidiana. Porque esa es la pregunta importante. ¿Cómo era vivir bajo este sistema? Para la mayoría de españoles, especialmente para los que no estaban políticamente activos, la vida era superficialmente normal. Ibas a trabajar, criabas a tu familia, socializabas con vecinos, pero siempre había trasfondo de miedo, porque sabías que las reglas podían cambiar, que algo que dijeras en broma podía ser reportado, que estar en lugar equivocado, en momento equivocado, podía resultar en problemas. Entonces la gente aprendió a autocensurarse constantemente, a no hablar de política, a no expresar opiniones fuertes sobre nada controvertido, a mantenerse la cabeza baja. Y esto tenía efecto psicológico profundo. Creaba sociedad, donde la gente no confiaba en nadie fuera de círculo familiar inmediato, donde cinismo era mecanismo de supervivencia, donde la participación cívica era vista como peligrosa. Es lo que algunos académicos llaman atomización social, la ruptura de lazos sociales y confianza que mantienen comunidades unidas, y es herramienta poderosa de control. Porque gente atomizada, gente que no confía en sus vecinos, no puede organizarse, no puede resistir colectivamente. Entonces, el sistema funcionaba no solo mediante represión directa de opositores activos, sino mediante creación de ambiente donde oposición era casi imposible de organizar. Y esto fue increíblemente efectivo. El régimen de Franco sobrevivió durante casi 40 años, más tiempo que el fascismo italiano, más tiempo que el nazismo alemán, más tiempo que la mayoría de dictaduras del siglo XX. ¿Por qué? No porque Franco era genio político, no porque el fascismo era particularmente popular, sino porque el sistema, este aparato represivo masivo y coordinado, era muy efectivo en prevenir organización de oposición. Pero había grietas, especialmente en los años 60 y 70. A medida que economía se modernizaba, a medida que más españoles tenían contacto con Europa, a medida que nueva generación crecía sin memoria directa de la guerra civil, las huelgas aumentaron. Las protestas estudiantiles se volvieron más frecuentes. Incluso dentro de instituciones del régimen había voces cuestionando. Y el régimen respondió con represión. Pero era represión cada vez más desesperada. Porque el mundo había cambiado. España había cambiado. Y el sistema que había funcionado durante décadas estaba bajo presión creciente. En 1970, Franco declaró estado de excepción. Suspendió incluso las libertades limitadas que existían. Hubo ola de arrestos masivos, juicios militares, ejecuciones. Era intento de aterrorizar, oposición en sumisión una última vez. Y temporalmente funcionó, pero solo temporalmente. Porque cuando Franco finalmente murió en 1975, era claro que el sistema no podía continuar sin él. No porque Franco era irreemplazable, sino porque las circunstancias habían cambiado.
La sociedad española había cambiado, y el tipo de represión masiva necesaria para mantener el sistema ya no era sostenible. Entonces, cuando Juan Carlos se convirtió en rey, cuando Suárez inició las reformas, el aparato represivo fue gradualmente desmantelado. La político-social fue disuelta. La censura fue levantada. Los sindicatos independientes fueron legalizados. Y sorprendentemente la transición fue pacífica. Había expectativa de que podría haber resistencia violenta de elementos del régimen, de que podrían intentar golpe para preservar el sistema. Y hubo intento. El 23 de febrero de 1981, guardias civiles liderados por el teniente coronel Tejero tomaron el Congreso. Intentaron golpe. Pero fracasó. Porque Juan Carlos, que el régimen había criado para ser su continuador, se opuso. Ordenó al ejército permanecer leal a la democracia. Y el golpe colapsó. Esa fue la muerte final del franquismo, no la muerte de Franco, sino el fracaso del intento de preservar el sistema después de su muerte. Ahora, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Primero, que dictaduras no son solo sobre dictadores individuales, son sobre sistemas, sobre instituciones, sobre miles de personas trabajando en aparato represivo. Franco no podía haber gobernado durante 40 años solo. Necesitaba policías dispuestos a torturar. Necesitaba guardias civiles dispuestos a reprimir. Necesitaba informantes dispuestos a traicionar a sus vecinos. Necesitaba censores dispuestos a suprimir verdad. Necesitaba jueces dispuestos a sentenciar a inocentes. Y los tuvo, miles de ellos. Personas ordinarias que hicieron trabajo del régimen. Algunas por convicción ideológica, algunas por oportunismo, algunas por cobardía, pero lo hicieron. Y eso es lección importante, que sistemas represivos requieren complicidad masiva, no pueden funcionar sin ella. Segundo, que el miedo es herramienta de control increíblemente poderosa. No necesitas reprimir a todos para mantener control. Solo necesitas reprimir a suficientes para aterrorizar al resto. Y el sistema franquista era muy bueno en eso. Golpeaba con fuerza suficiente, con frecuencia suficiente, para mantener miedo constante, pero no tanto como para provocar rebelión masiva. Era cálculo cuidadoso. Y funcionó durante décadas. Tercero, que información es poder. Controlar qué la gente puede leer, qué puede escuchar, qué puede decir, es forma fundamental de control social. Sin acceso a información alternativa, la gente no puede formar crítica efectiva del régimen, no puede organizarse, no puede imaginar alternativas. Y finalmente, que incluso sistemas represivos muy efectivos eventualmente enfrentan contradicciones que no pueden resolver. Para el franquismo, fue contradicción entre modernización económica y control político total. No puedes tener economía moderna sin cierto nivel de apertura, sin movimiento de personas e ideas. Y esa apertura eventualmente crea presiones que dictadura no puede contener. Entonces, el sistema franquista sobrevivió durante 40 años, pero no pudo sobrevivir indefinidamente. Las fuerzas que desató eventualmente lo consumieron. Gracias por escuchar. Y te dejo con esto. Cuando miramos dictaduras del pasado, ¿prestamos suficiente atención no solo a los dictadores, sino a los sistemas que los sostuvieron? ¿Y a las miles de personas ordinarias que hicieron posible esos sistemas?